Muy buenas tardes a todos, con mucho gusto os los saludo desde aquí, desde Quito, capital de Ecuador. En esta ocasión nos acompaña Edgar Valenzuela desde Ciudad de México, muy ocupado con otros asuntos y a veces se nos dificulta ponernos de acuerdo y coordinar una agenda, un día y una hora para poder estar con ustedes. Siendo entonces en este sábado 14 de junio, aquí a las 5 de la tarde, nos ponemos en contacto con ustedes con muchísimo gusto desde GPS, Política Internacional. Hay dos cuestiones que han llamado la atención de todos nosotros en esta semana y que siguen transcurriendo en estas horas frente a nuestra vista, a nuestros ojos y frente a nuestra atención. En primer lugar, sin que sea más importante, simplemente por poner un orden, tenemos la crisis migratoria, las movilizaciones, el toque de queda y la situación en California, en el oeste de Estados Unidos. Uno de los estados o el estado más rico del país, una de las economías más ricas del mundo. En esta región de Estados Unidos empezaron las movilizaciones migratorias en protesta por las redadas de la policía migratoria americana, por la violencia, las deportaciones y demás, hechos que conocemos. La injerencia del Estado federal en California ha sido creciente en términos de represión, terminando con la intervención de Marines en propio territorio americano. Tenemos ahora toque de queda, las movilizaciones continúan, la crisis está creciendo, el gobernador del estado se ha puesto manifiestamente en contra del gobierno federal. No sabemos cómo va a continuar esto, pero evidentemente el ritmo que está teniendo esta problemática es un ritmo de escalada. Esto quiere decir, sube a saltos la tensión, la crisis, el enfrentamiento, y para decirlo en términos más científicos, por así decirlo, el desacople entre California y el gobierno federal. Como sabemos, no se trata simplemente en términos analíticos del desacople, ni se trata tampoco del desacople de California frente a Estados Unidos, sino que es una situación de crisis generalizada en todo el país. Esto tiene que ver y está muy relacionado con la retirada del gobierno americano del segundo hombre más importante de la administración, que es Elon Musk. Él estaba a cargo de una tarea fundamental dentro de la enorme reforma que propone Donald Trump, que es el combate contra el Deep State. No se trata de una simple reforma administrativa, se trata del eje de rotación alrededor del cual gira toda la política de cambio revolucionario de Donald Trump, que implica, por supuesto, y que supone un cambio total y general al gobierno americano. Cuando hablamos del Deep State o Estado profundo, nos referimos a la burocracia de gobierno. Alrededor de 2 millones de puestos de gobierno, de funcionarios de gobierno, ocupados por lo que se denomina el establishment. Aquellos que, sea quien gobierne, digitan, controlan, posicionan y determinan la agenda del país. Donald Trump asume con la promesa y el propósito de destruir el Deep State. Arrancó con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha iniciativa y con muchas posibilidades de éxito en esta tarea, a pesar de las lógicas consecuencias que tuviera de enfrentamiento, de rivalidades y de problemas en el transcurso del camino. En este momento, con la retirada del principal impulsor y socio del gobierno de Donald Trump en esta lucha contra la administración del establishment y del deep state americano, nos encontramos entonces en una situación de detenimiento y de ingobernabilidad. Si sumamos ambas cosas, nos encontramos con una crisis migratoria que implica y supone una crisis de gobernabilidad en virtud de que el gobierno federal sí tiene las atribuciones legales para intervenir con una política migratoria que considera la más apropiada para determinado periodo histórico y que además está apoyada por gran parte, la mayoría de la población que lo llevó al gobierno. Sin embargo, la gobernabilidad depende también del éxito de las políticas que se implementen, en virtud de que el fracaso implica también necesariamente la retirada de los apoyos electorales que se han dado el día de la elección. Esta crisis de gobernabilidad también supone una crisis de la popularidad del mandato, de la capacidad de gobierno, del poder del presidente Donald Trump. Esto que se ha manifestado en la situación en Arizona ha provocado además y ha manifestado una división dentro de la administración de Donald Trump. La vocera del gobierno dijo que México intencionadamente estaba interviniendo en estas protestas, alentándolas e incentivándolas.
algo que fue desmentido rápidamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reiteradamente se expresó en contra de toda manifestación violenta, en contra de los saqueos, de la quema de autos y demás, que es lo que se estaba viendo en las pantallas de todas nuestras televisoras en relación a los temas y problemas allí en California. Esto quedó claro, el propio presidente Donald Trump se había manifestado diciendo que México y su presidenta no tenían nada que ver, sobre todo porque desde el punto de vista americano mantener buenas, aunque tensas, relaciones con México es vital. Esta cuestión desempolvó una división en las visiones, en las políticas, en los dichos de la administración americana. Pareciera no ser un tema importante, pero en estas circunstancias de toque de queda, de intervención de Marines dentro del territorio americano, no en la ofensiva contra un enemigo exterior, es una situación inédita, nueva y posiblemente explosiva. Sumando ambas cosas, la crisis migratoria en California, con la retirada de Elon Musk, el escándalo, las denuncias, etcétera, nos encontramos con una situación americana interna sumamente compleja. Eso debilita, por supuesto, las capacidades americanas de intervención en la política exterior de su país. En segundo lugar, el otro gran asunto, más que gran asunto, el otro enorme asunto, eh, perdón, es la guerra abierta, declarada, expresa, entre Israel e Irán. Hasta ahora, siempre se decía en términos geopolíticos, Irán amenaza, Israel se defiende. Eso ha cambiado. Ahora es Israel ataca, Irán se defiende o contraataca. Claramente entonces volvemos a las guerras clásicas. Se acabó en cierto sentido lo que denominamos y lo que siempre suponíamos que era la hibridez en los conflictos armados. Y tenemos entonces ataques armados a gran distancia como es ahora y no sé si llegará el momento de los ataques terrestres. Eso por un lado. El otro hecho que se acopla a este y que complementa esta visión tiene que ver con la cuestión de que lo que era una operación militar especial arrancada en 2022 entre Rusia y Ucrania, se ha transformado claramente en una guerra entre dos países. El ataque de Ucrania a las bases aeroespaciales del programa nuclear ruso a larga distancia dentro del territorio ruso implicó la respuesta territorial armada clásica de ejército trasladándose por un territorio extenso dentro ya de Ucrania en una guerra ya abierta entre dos países. Tenemos entonces una situación de cambio en el orden mundial. Ya no se trata simplemente del cambio impulsado por Estados Unidos a través de la guerra de aranceles, del cambio del orden mundial a través de los intereses de Estados Unidos en el Golfo de México, en Groenlandia, en Canadá, etcétera, cosas que siguen su curso, pero que evidentemente no son el vector principal de los acontecimientos hoy en día, sino que de lo que estamos hablando es de un cambio de orden en el cual lo que prima es el caos. Uno podría decir caos, incertidumbre, incerteza. Es mejor, más preciso, hablar de un desacople del mundo. El mundo se está separando. Es como si fueran las placas tectónicas de la corteza terrestre, que en realidad funcionan al revés. La corteza choca entre sí, tratando una de meterse dentro de la otra. Acá chocan entre sí porque buscan separarse. Al separarse, esto implica roces y enfrentamientos. Pero la separación implica que cada uno de los sectores que se separan necesita tener su propio acceso a recursos, separado del acceso a recursos de las otras partes en las cuales se está dividiendo el mundo. El mundo no se está dividiendo en regiones o en países, sino que se está dividiendo en países continentes. Si ustedes ven, tenemos Rusia, India, China, Brasil, Estados Unidos. Yo diría que son las cinco grandes partes en las cuales se está dividiendo el mundo. No se trata de simples países y no se trata de regiones, son países continentes. Rusia es el más grande de todos, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, China tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, India es un país de 6 millones de kilómetros cuadrados con una enorme población, Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos tiene 8 millones de kilómetros cuadrados.
Son los países más grandes de la Tierra y son las potencias mundiales existentes. Estados Unidos está asistiendo entonces a la caída, a la erosión, ahí depende el término que se utilice, del orden unipolar y a la emergencia de un orden que no sabemos cuál es. Desde nuestro punto de vista, en GPS pensamos que al hablar de la posible asunción o reemplazo o surgimiento de un orden multipolar, nos estamos olvidando que en el medio lo que hay es el momento presente. El momento presente al cual todos diluyen dentro del concepto de transición. Pero esta transición se está convirtiendo en una etapa de tal magnitud y de tal cualidad que nos hace ver el futuro orden que estaría por resurgir como un orden dudoso. No sabemos qué orden va a ser. Lo que sí sabemos es que esta transición se está transformando en una etapa. Y esta transición, desde nuestro punto de vista, se llama desacople. El mundo se está desacoplando y en este desacople puede ser que se quede por varias décadas no separándose, sino permaneciendo separados, cada uno recurriendo a su propia fuente de recursos, cada uno entonces llevando adelante sus propias guerras, y pasaríamos de un mundo en el cual diríamos, donde no hay guerras entre estados, a un mundo probable que muchos decían que iba a ser como una especie de guerra, o como diría Mary Scheimer, sería la asunción de un nuevo liderazgo, implica guerra entre potencias. No, estos son un mundo en guerra, varias guerras importantes sucediendo al mismo tiempo. Esto implicaría suponer que no muy lejos del día de hoy, China intervendría en forma militar en el mar meridional de China y en relación a Taiwán, lo cual implicaría a nivel mundial un ascenso de la crisis. Estábamos entonces relatándoles a ustedes los dos acontecimientos más importantes de esta semana, con la idea de que tengan ustedes acceso y posibilidades de comprender un poco mejor qué es lo que está pasando. En nuestros países latinoamericanos, mientras tanto, desde México para abajo, se abre en esta situación mundial un conjunto de oportunidades. No solo se ve un mundo que en virtud de su desorden es de por sí una amenaza, no solo se ve un cambio de la guerra híbrida a un retorno a la guerra clásica, de una guerra híbrida vamos a una guerra de posiciones, como estamos empezando a ver, sino que también estamos viendo que en nuestra región hay uno de los posibles nuevos polos de poder mundial, que es Brasil. Y también está México. No entiendo yo que sea uno de los próximos polos de poder mundial, pero sí va a ser una de las economías más grandes del mundo. Según Pricewaterhouse, México sería la séptima economía mundial dentro de 25 años. Y Brasil sería la quinta economía mundial. Con lo cual, entre las 10 primeras grandes economías, hay dos economías latinoamericanas. Eso es muy importante, implica para nuestra región la posibilidad de establecer nexos, nodos y conexiones a nivel subregional de gran importancia dentro de un mundo que pelea por recursos, lo cual significa que Brasil va a pelear por recursos. Los recursos existentes en el mundo están en pocos lugares en la Antártida, en el Ártico, en el espacio exterior, en Sudamérica, en Ucrania, en algunos otros lugares. Somos uno de los lugares depositarios de recursos, pero es importante por ahora, hoy, por lo menos mencionar a los demás, la Antártida, el Ártico y el espacio exterior. Esas cuestiones, esos temas, esos asuntos formarán parte de los temas, los asuntos y las preocupaciones que trataremos aquí en GPS Internacional en las próximas semanas, siempre los sábados a la tarde. Disculpen mi estado de salud, un fuerte resfrío que estoy llevando adelante, pero no quise dejar de tener la oportunidad de conversar con ustedes en este fin de semana, que además mañana se celebra en México, creo, en Ecuador también, en muchos países, no en Argentina, el Día del Padre. Saludos entonces a todos los padres, que pasen un muy buen fin de semana y entonces nos despedimos aquí en GPS Internacional con un gran saludo y un gran abrazo para todos.